La vibración del celular iluminó mi habitación oscura, el sonido seco de la notificación rompiendo el silencio como una advertencia que llegué a ignorar. Mis dedos temblaban, 3 noches sin dormir bien hacen que cualquier palabra salga torcida, y el mensaje se envió al número equivocado antes de que pudiera respirar. El aire se puso pesado de repente, como si algo invisible hubiera cambiado de posición dentro de la casa. Afuera, un motor grave ronroneó, seguido por el chasquido sincronizado de puertas cerrándose, todas al mismo tiempo. Y cuando las luces de los coches invadieron mi ventana, me di cuenta de que no era solo un error, era el tipo de error que el jefe de la mafia no deja pasar. El olor a gel antibacterial, mezclado con el metálico de las monedas, me paralizaba. Se pegaba a mis manos, incluso sin haberlo usado. Los dedos volaban sobre las teclas mecánicas del viejo teclado de mi padre. Clac, clac, clac. El sonido resonaba en la madrugada. Hojas de cálculo, números, líneas de código. Necesitaba dinero. 3 semanas. 100,000 pesos. La fecha límite para la hipoteca. Mi padre, el contador arruinado, había desaparecido de nuevo, dejando atrás solo su máxima. Cada tecla es un secreto, y cada error es una nueva pista. El teclado era el último eslabón. Lo único que no podía perder. No podía fallar. Un martes por la noche, las pantallas brillaban en mi rostro, los ojos ardiéndome. Me sumergía en gráficos complejos. De repente, un golpe seco. No se abrió. La puerta se rompió. Madera astillada voló. Hombres enmascarados inundaron la sala. Silencio. La respiración de ellos era el único sonido. Mi cuerpo se congeló. El corazón, un latido equivocado, se detuvo. Entonces él apareció. Llenó el espacio. Alto. Una sombra imponente. La arquitectura de la sala parecía curvarse ante su presencia. El aire se enrareció. No de miedo. De algo más frío. Sus ojos grises me encontraron. Un cálculo puro. Yo era una ecuación para él. Nada más. Sentí mi pulso en la garganta. Fuerte. Uno de los enmascarados intentó agarrarme. Nicolás levantó la mano. Un movimiento sutil. El hombre se congeló. Me soltó. Retrocedió. Nicolás no hablaba. Solo actuaba. Su mirada volvió a mí. Se detuvo en el teclado. Luego, en la pantalla. Vio las líneas de código. El fragmento. El mensaje, equivocado, que recibí semanas atrás. Aquel que estaba intentando descifrar. El aire en la habitación era denso. Pesado. Nicolás inclinó la cabeza. Un gesto pequeño. Peligroso. Tú. Su voz. Grave. Envolvente. Tú lo activaste. No era una pregunta. Era una declaración. Mi mente corrió. ¿Qué? ¿Las hojas de cálculo? ¿El código? Aquel fragmento de números y letras, enviado por correo electrónico con el título «Copia de seguridad antigua». Había intentado corregirlo. Lo había activado. Mi padre. ¿Ese era su plan? La trampa. Nicolás me estudió. Como una pieza de ajedrez. ¿Vienes con nosotros? No. Mis padres. La voz me falló. Distracción. Sin emoción. Tú eres la clave. Castillo viene. ¿Castillo? El nombre. Ya lo había oído antes. En los susurros de mi padre. Un fantasma antiguo. Las manos de Nicolás, grandes, fuertes, me agarraron. El toque fue un choque. Frío y caliente al mismo tiempo. No tuve elección. Fui arrastrada afuera. A la noche. A lo desconocido. El coche era negro. Blindado. No veía nada, solo la oscuridad de la ventana. Nicolás estaba a mi lado. El calor de su cuerpo era una amenaza. Cedro y cuero. Su olor llenaba el espacio confinado. Intentaba pensar. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué había escondido mi padre? La adrenalina hacía zumbar mi sangre. El miedo. Y la rabia. Quería gritar. Pero la voz no me salía. Era inútil. Subimos. Pisos y más pisos. El ascensor.
silencioso, subía sin parar. Mi cabeza daba vueltas. Fui guiada por un pasillo. Puertas de metal pesado. La seguridad era visible en cada detalle. El apartamento era vasto. Frío. Una prisión de lujo. Ventanas inmensas. La ciudad, allá abajo, parpadeaba como un mar de estrellas indiferentes. Lejos. Demasiado lejos. Nicolás señaló una habitación. Te quedas aquí. Segura. Útil. Su voz era plana. Sin emoción. Pero sus ojos grises decían, ponme a prueba. Yo lo pondría a prueba. Esperé a que saliera. Intenté abrir la puerta. Cerrada con llave. Sin llave. Pensé en las escaleras de servicio. Mis ojos buscaron el panel. Mi memoria fotográfica. Habilidad que yo ignoraba. Pero las puertas estaban bloqueadas. Cada salida, cerrada. La frustración subía. Me quemaba. Yo era una herramienta, igual que mi padre. No. Nunca. Rastreadores en toda mi ropa. Él lo había dicho. Lo sentía. Cada movimiento. Observado. Yo era la clave. Pero no sería un objeto. Al día siguiente, vi a un guardia distraído con una tablet. Oportunidad. Sus dedos eran lentos. Memoré la secuencia de desbloqueo en un segundo. Un patrón familiar. Me acerqué. Pedí agua. Él se giró. Mis manos tomaron la tablet. Empecé a teclear. No era para escapar. Era para saber. Él la apartó. Sus ojos, fijos en los míos. Ni una palabra. Él sabía. Nicolás sabía. El silencio del apartamento era ensordecedor. Caro. Lujoso. No tenía el clac 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 del teclado de mi padre. El olor a gel antibacterial, aún acechando, no estaba allí. Pero la amenaza. Nicolás. Castillo. Los nombres chocaban en mi cabeza. Mi padre. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? Más importante, ¿qué había hecho yo? Había activado la trampa. La culpa. Pesada. Y el miedo por mis padres. Un nudo en el estómago. Estaba sola. Más que nunca. Él aparecía y desaparecía. Una sombra eficiente. Sin explicación. Solo su presencia, pesada, que me recordaba mi nueva realidad. Sus pasos. Empecé a reconocer el ritmo. Lento. Deliberado. El sonido de su voz, cuando hablaba con sus hombres. Breve. Final. Yo era una prisionera. Útil. Esa era su palabra. Útil. Solo una herramienta. No para siempre. Yo lo observaba. A distancia. A través de las rendijas de mi puerta. Él era una figura. Poderosa. Intocable. Los hombres se apartaban cuando pasaba. Automático. Como las mareas respondiendo a la luna. No había emoción en aquellos ojos grises. Solo un cálculo frío. Semejante a mi padre, de cierta forma. Pero mi padre, con su gel antibacterial y sus excusas, era un niño a su lado. Nicolás era el depredador. Y yo, la presa. Por ahora. Él no sabía que yo observaba. Que yo recordaba. Cada patrón. Cada error. Cada pista. La mansión era un laberinto de silencios caros. Los días se arrastraban, indistinguibles en su rutina sofocante. El sol apenas rompía el cristal blindado, proyectando sombras largas e indiferentes que jugaban con mis miedos. Yo buscaba. No una salida física, las puertas de servicio y los paneles de seguridad eran recordatorios constantes de mi cautiverio. Buscaba pistas. El conocimiento. Mi única arma. Mi padre decía que cada tecla era un secreto, y yo estaba sedienta de uno. El teclado de mi padre, demasiado lejos, era un recuerdo constante. Necesitaba algo. Necesitaba descifrar. Mis noches eran largas, llenas de la urgencia de desentrañar algo que no comprendía. El confinamiento me carcomía, a cada hora. La sensación de ser una herramienta, un objeto a ser usado y descartado, me asfixiaba. Yo no era eso. Nunca lo fui.
El insomnio me impulsaba fuera de mi habitación, a la penumbra de los pasillos vacíos. El silencio, una amenaza constante. Una noche, el crujido de papeles, casi inaudible, pero captado por mi aguda audición, me atrajo al pasillo. La puerta de la oficina de Nicolás estaba entreabierta. Una rendija de luz dorada pulsaba en la oscuridad, una invitación peligrosa. Debería haberme retirado. La autopreservación era una lección que venía aprendiendo, a duras penas. Pero la curiosidad era más fuerte. El hambre de respuestas, demasiado abrumadora para ser contenida. Él estaba allí, no con informes, ni armas visibles, ni su teléfono, constantemente emitiendo órdenes que yo ya empezaba a memorizar. Una pizarra blanca ocupaba una pared entera, del suelo al techo. Números, símbolos, ecuaciones complejas cubrían la superficie como un tapiz matemático intrincado, cada línea conectada a la siguiente. Sus manos se movían, precisas, con un marcador rojo que parecía un bisturí en su palma. La concentración en su rostro era casi infantil, ajena a la brutalidad que él encarnaba en el mundo exterior. El hombre más peligroso que había conocido, el capo, absorto en una tarea puramente intelectual. Mi universo se tambaleó. Mis propias habilidades, las de descifrar patrones, de ver lo que estaba oculto, gritaban dentro de mí. Él era una mente. No solo un músculo. Esto era un peligro nuevo. Un peligro que yo podía, de alguna manera, comprender. Enfrentar murmuró una palabra. Ronca. Un hilo de sonido que parecía rasgarse en el aire. Catalina, mi cuerpo se congeló. El nombre llenó el aire denso de la oficina, una reverberación silenciosa. Él levantó la cabeza lentamente, sus movimientos calculados. Sus ojos grises me encontraron, atravesando la rendija de luz como haces de láser. Sin gritar. Sin la ira que yo esperaba, que yo me preparaba. Para recibir. Solo una mirada. ¿Cálida? No. Calculadora. Curiosa. Un escrutinio metódico que barrió mi rostro, buscando algo que yo no podía esconder, pero que él, de alguna manera, parecía ver. Mis piernas, de repente, pesaron, enraizadas en el suelo. Yo no retrocedí. La debilidad sería fatal. ¿Perdida? Su voz era grave. Más suave de lo que nunca había oído, casi melódica. Una vibración extraña. Como si probara el límite de su propia melodía. No consigo dormir. La verdad. Y una pequeña rebeldía, una llama encendida en la oscuridad, él volvió al cuadro. Garabateó algunas líneas más, pero sus ojos, a través del reflejo del cuadro, aún me evaluaban, cada movimiento mío. Él esperaba una acción. Un retroceso. Yo lo desafié con mi silencio, con mi permanencia, mi postura erguida. No es un problema que debas resolver. Un comando velado. Una frontera clara, delineada entre nosotros. Yo descifro. Es lo que hago. Mi respuesta. Un desafío abierto. Mi voz, aunque baja, tenía firmeza, una convicción que yo ni siquiera sabía que poseía sonrió. Una casi sonrisa, demasiado rápida para ser leída, para ser comprendida. Un músculo tenso en su mandíbula. Eso. No, pero no me expulsó. Permitió mi presencia. Me quedé allí, observando, estudiando. Él me ignoró, volviendo a sus ecuaciones. Dejé que los números y símbolos se apoderaran de mi mente. Había un patrón. Una complejidad que yo reconocía, un eco de las hojas de cálculo de mi padre, pero en una escala mucho mayor. Aquello no era solo brutalidad. Era genio. Y eso, de alguna forma, era aún más aterrador, más fascinante. Mis manos sudaban frías. Estaba en peligro real, sí. Pero él era un enemigo digno. Uno que jugaba el mismo juego que yo. La revelación quemaba. El miedo cedió un poco. La mente asumió el mando, los días que siguieron estuvieron marcados por mi terquedad. La rutina del apartamento, tan espartana como él, me sofocaba, me robaba el aire. Yo necesitaba control. Orden. Organizaba. Ordenaba. Cada objeto puesto en su lugar, cada superficie limpia, era una pequeña victoria, una forma de afirmar mi existencia. Una forma de rebelión silenciosa contra el caos que él representaba. Pasé a dedicar mis mañanas a su habitación. Paredes vacías,
mobiliario minimalista, todo gritaba eficiencia y distancia, una fortaleza impenetrable. En una tarde lluviosa, el sonido del agua golpeando los cristales blindados era el único ruido, monótono. Yo hurgaba sin pudor. Moví un libro pesado en una estantería empotrada. El compartimento cedió con un suave clic. Un cajón cerrado. No estaba lo suficientemente cerrado. El metal cedió a mi toque determinado dentro. Una única foto. Arrugada en los bordes, casi descolorida por el tiempo y el manoseo, como un tesoro antiguo. Una chica. Cabello oscuro, enmarcando un rostro que irradiaba vida, pura inocencia. Ojos brillantes, llenos de una curiosidad infantil, que parecían capturar la luz de la imagen. Una sonrisa abierta y pura, desarmante. Ella sostenía un teclado mecánico, idéntico al de mi padre, a los que yo usaba. El corazón se me encogió en el pecho. Un reconocimiento visceral, una memoria. Un archivo al que Nicolás había accedido días antes. Una foto de perfil. Catalina. Era ella. Yo la había visto antes, pero con la prisa, no grabé el rostro. Ahora, allí, la imagen me atravesaba, como una flecha. La misma sonrisa del cuadro. El murmullo en la noche. Yo la veía. Lo que ella representaba. El puente entre nosotros, la puerta se abrió. Silenciosa. Nicolás estaba allí. El olor a cedro y cuero. El aire cambió, se volvió denso, cargado. Sus ojos encontraron la foto en mis manos. La expresión de él cambió. Una fisura. Una grieta en el muro que él había erigido tan meticulosamente. El hielo se rompió por un instante, revelando algo más profundo. Mi hermana. Su voz. Ronca. No había ira, ninguna. Solo dolor. Puro. Crudo. Como una herida que nunca se había cerrado, que aún sangraba. Las palabras de mi padre sobre Castillo resonaron en mi mente. Ese nombre fantasma. El enemigo común. Castillo se la llevó. Él tomó la foto. Dedos apretados alrededor de la imagen. Las articulaciones blancas. El temblor mínimo. Casi imperceptible. Pero yo lo vi. Tenía 8 años, la imagen de él, el capo, el brutal, se deshizo ante mis ojos. Por un instante, vi al niño. Al hermano. La empatía creció. Contra mi voluntad. Contra toda lógica. Él era humano. Herido. Él guardó la foto en el cajón, cerrándolo con un clic seco. El sonido final. De nuevo, el muro. Más alto. Más denso. No es tu preocupación. El comando de vuelta. Sí lo es. Si ella usaba un teclado así, ella era como yo. O como mi padre. Ella entendía códigos. Patrones. Yo lo desafié con la verdad, él me observó. Silencio. Los ojos grises, ahora, tenían un brillo de algo no descifrable. No era cuestionamiento. Era reconocimiento. Un puente tenue se formaba entre nosotros, un hilo invisible. Ella descifraba. La confirmación. Un hecho innegable, asentí. Era eso. Nuestra conexión. La primera. Nosotros éramos los descifradores. Los que veían patrones donde otros veían caos. Yo sabía que el teclado de ella estaba oxidado en la sala escondida. Limpiarlo se convirtió en una misión. Una forma de honrar la memoria de Catalina. De conectarme con Nicolás. Y de encontrarme. La sensación de ser una herramienta disminuía a cada minuto. Yo era una mente. Yo era más. Nicolás me permitió acceso a uno de sus computadores antiguos, en una sala lateral de la oficina principal, para organizar archivos, como él dijo. Un examen. O una concesión calculada. Yo no organizaba. Yo lo estudiaba. Aquellos eran sistemas legados, llenos de agujeros que él, en su prisa o arrogancia, había dejado. Pequeños agujeros. Suficientes para mí. Nicolás partió a una reunión. La mansión estaba en silencio nuevamente. El aroma a cedro del flotaba, casi imperceptible, un recordatorio constante de su presencia. La oportunidad. Yo había memorizado los patrones de sus sistemas, las vulnerabilidades. Mi padre, en sus raros momentos de lucidez,
Había desarrollado un software de criptografía. Un regalo, Aurora. Para cuando necesites una ventaja. Para esconder lo que no quieres que vean. Yo tenía la ventaja. Y la usaría para protegernos a todos. Puse el software a funcionar. Una criptografía casi indetectable, diseñada para infiltrarse y multiplicarse en capas profundas del sistema, como un virus beneficioso. Escondería sus comunicaciones. Crearía agujeros para Castillo, cegándolo en su propia red. Mi corazón latía fuerte, un tambor de guerra en mi pecho. Yo podía. Era la primera vez que me sentía más que una pieza en su tablero. Yo era la jugadora. La pantalla parpadeó, una secuencia de códigos verdes y negros danzando a un ritmo frenético. Éxito. Una adrenalina pura, adictiva. Una sensación de poder que yo no conocía, una fuerza que me recorría. Yo no era solo la chica que huía. Yo era la que creaba. La que protegía horas después. Nicolás regresó. El olor a cedro y cuero. Mi nuca hormigueó, alertándome de su presencia incluso antes de verlo. Él me observó por un instante en la sala, parado en la puerta, una silueta imponente. Un minuto demasiado largo. Sin palabras. La tensión flotaba en el aire, tan densa que yo podía casi tocarla. Él fue a la oficina. Encendió el computador principal. Yo esperaba la explosión. El infierno. La punición no vino, en vez de eso, él volvió. Se detuvo en la puerta de mi cuarto, donde yo esperaba, inmóvil, el cuerpo rígido. Tus padres. Tengo noticias. Su voz era neutra, pero había una corriente subterránea, un reconocimiento velado. Mi cuerpo se endureció. El miedo era un nudo en el estómago, apretando. Están vivos. La confirmación. Un alivio momentáneo. El aire volvió a mis pulmones, en un suspiro tembloroso. Castillo los tiene. Es la única razón para que estés viva. Lo sé. Mi voz apenas salió, un susurro frágil. Él quiere el mensaje. Aquel que tú activaste. Yo no activé nada. Yo lo corregí. Yo lo mejoré. Yo lo transformé. Mi voz cobró fuerza, desafiándolo. Él me lanzó una mirada. Un leve arqueo de ceja. No ira. No sorpresa. Respeto. Un reconocimiento. Eres útil. Más de lo que pensaba. No era un cumplido. Era un hecho. Una evaluación fría y objetiva de mi valor. Pero el hecho me dio poder. Un pequeño temblor de satisfacción. Sutil, pero presente. Él señaló la puerta de mi habitación. Tienes acceso a más áreas del apartamento. Pero no intentes salir. El límite. La barrera. Todavía existía, pero el espacio se expandía. Él seguía siendo el dueño. Pero yo tenía más libertad. Más espacio para actuar. Más cerca de respuestas. Y de poder. A la mañana siguiente, probé los límites de mi nueva libertad. No era una fuga. Era una exploración sistemática. Caminaba por los pasillos, mis pasos resonando en los mármoles pulidos, un sonido solitario. Las bibliotecas de libros antiguos, los salones de comedor suntuosos. Cada pasillo, una nueva observación, un nuevo patrón. El sistema de seguridad. Los puntos ciegos. La rutina de los guardias. Lo memorizaba todo, cada detalle, como un mapa mental. No solo para huir, si surgía la oportunidad, sino para entender, para planificar, para armarme de conocimiento. Nicolás me observaba. Yo lo sentía. Un peso en mis hombros, incluso cuando no estaba visible. Sus ojos grises eran como cámaras, registrando cada movimiento. Él no confiaba plenamente, pero me lo permitía. Su presencia era una sombra. Fuerte. Constante. Lo veía interactuar con sus hombres. En la sala de control, a través del vidrio esmerilado. Breve. Directo. Comandos cortos. Nadie cuestionaba. Un gesto. Una mirada. Era suficiente. Vi el miedo en los ojos de Marco, uno de los guardias más antiguos. Cuando Nicolás señaló un mapa en la mesa, sus palabras eran inaudibles a través del vidrio, pero la tensión era visible, palpable. Aquella escena no necesitaba diálogo.
Vi al monstruo en acción. No era algo que él encendía y apagaba. Era parte de él. Inherente. Despiadado. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, después de despedir a sus hombres, había algo diferente. Un destello de cansancio, fugaz. De una soledad que yo reconocía, una carga pesada, casi visible en sus anchos hombros. Él era un emperador en su trono. Pero también un hombre atrapado en su corona. Mi duda aumentaba. Él era el opresor. Pero también un objetivo. El enemigo de Castillo. Mi enemigo. O una herramienta útil. Así como yo. La línea era tenue, casi inexistente. Mi corazón aún se resistía a la aceptación plena. La mente, sin embargo, trabajaba, calculando, analizando. Una semana más pasó. 7 días de silencio denso y miradas calculadoras. Yo exploraba incansablemente, como un ratón en un laberinto, pero ahora con un propósito. Mi búsqueda de patrones me llevó a un pasillo secundario, rara vez usado por los guardias. Una grieta casi invisible en la pared. Tan sutil, que solo mi memoria eidética para patrones la habría notado. Cerca de la habitación de Nicolás. La intuición pulsaba. Una corriente de aire frío, casi imperceptible. Empujé. La pared cedió con un chirrido metálico amortiguado, revelando lo que estaba escondido. Una sala escondida. Llena de antiguos ordenadores, polvorientos, apagados, como fantasmas de una era digital olvidada. Olía a metal viejo y electricidad muerta. El aire era denso, cargado de tiempo. En el centro, un teclado oxidado. Las teclas pegadas, sucias, pero inconfundiblemente igual al mío. Igual al de la foto de Catalina. Aquel que yo empecé a limpiar en mi mente. En la muñeca de Nicolás, yo había visto el tatuaje. Un símbolo que parecía un algoritmo geométrico, con líneas que se interconectaban de forma compleja y elegante, un arte enigmático. Aquí, en la pared de la sala, el mismo símbolo estaba pintado en tinta descolorida, rodeado de números y ecuaciones que desafiaban la lógica común. Una vida entera de códigos. La vida de Catalina. Su mente. Nicolás me encontró allí. Él no necesitaba seguirme. Él lo sabía. Su presencia era una certeza, un peso en el aire antes de que yo lo viera. Su mirada barrió la habitación, luego el teclado oxidado. Aquel que yo había limpiado en mis noches de insomnio, en mis manos imaginarias. Era suyo. Su voz era baja. Un murmullo ronco que se perdió en el polvo suspendido en el aire, casi imperceptible. Catalina lo descifraba todo. La mente más brillante que jamás conocí. Él se acercó a la pared. Tocó los símbolos, como si acariciara un recuerdo distante. Sus dedos, normalmente tan firmes, temblaron mínimamente. Casi imperceptible. Pero yo lo vi. Él me obligó a mirar. Su voz era un susurro doloroso, una confesión cruda. A mirar mientras él se la llevaba. No dijo quién. No necesitaba. Castillo. El dolor en su voz. Una herida abierta que nunca cicatrizó, que aún sangraba, incluso después de años. La misma que sentía por mis padres, una conexión dolorosa. La comprensión se instaló. Él era un monstruo, sí, pero un monstruo moldeado por la pérdida. Por una tragedia personal. Que sangraba. Él no quería solo poder. Él quería venganza. Por Catalina. Él me hizo querer entenderlo. La muralla de repulsión, agrietada, desmoronándose lentamente. Dejé la mochila en el suelo. Tomé el teclado de Catalina. Mis manos sucias de óxido. El peso en mis dedos. Puedo arreglarlo. Mi voz casi un susurro. Una promesa silenciosa, que sellaba algo entre nosotros. Él me miró. El azul imposible de sus ojos fijo en mí. No cuestionamiento. No orden. Una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Porque entiendo. La verdad. Simple. Pura. Innegable. Él asintió. Un permiso tácito. Un gesto de confianza. La dinámica cambiaba. Sutilmente. Lentamente. Yo estaba sanando. No a él.
sino el espacio. Y quizás, a mí misma. Limpié su teclado. Cuidadosamente, tecla por tecla, cable por cable. Cada movimiento, un acto de respeto. Lo coloqué en una mesa limpia en el centro de la sala. Un altar para una mente perdida. Un compromiso silencioso entre nosotros. Las mañanas siguientes, la sala secreta se convirtió en nuestro santuario particular. Un refugio de códigos y memorias. Yo, inclinada sobre el teclado de Catalina, conectándolo a los ordenadores más recientes de Nicolás, transfiriendo archivos y códigos antiguos. Él, observando, a veces de lejos, a veces a mi lado, señalando líneas de código, explicando matices de la mafia rusa que Catalina había descifrado. No eran conversaciones largas. Eran intercambios. Silenciosos. Eficientes. Nuestras mentes trabajaban al unísono. Él me ponía a prueba, sutilmente. Lanzaba desafíos. Castillo tiene un patrón para sus contadores. Un cifrado que cambia cada luna nueva, aurora. Mi mente ya estaba allí, procesando. No es el cifrado lo que cambia. Es la posición del punto decimal. Una táctica antigua. Yo lo corregí, con la certeza de quien ve lo invisible. Él me miró. Un asentimiento casi imperceptible. Un reconocimiento que valía más que 1000 palabras. A cada línea descifrada, a cada agujero de seguridad identificado en su vasta red, nuestra asociación crecía. Yo ya no era solo la útil. Yo era la socia. La mente que completaba la suya. La que veía lo invisible, los patrones ocultos. La que encontraba los errores que él, en su vasta red de información, podía haber pasado por alto. El olor a alcohol en gel, el metálico de las monedas, la imagen de mi padre huyendo, todo se disolvía, sustituido por la urgencia presente. La urgencia de la hipoteca, el miedo por mis padres, era ahora un combustible. Una razón para luchar. No huir. Mi transformación era visible, incluso para mí. 3 días después, el teclado de Catalina estaba limpio. Algunas teclas ya funcionaban perfectamente, bajo mis dedos ágiles. Las manos, hábiles, trabajaban para restaurarlo completamente, pieza por pieza. Yo lo usaba para intentar descifrar los símbolos en la pared, ahora más legibles, más vivos bajo mis dedos. Cada patrón. Cada línea. Paralelamente, en el sistema de Nicolás, yo hurgaba en los archivos encriptados. Ya estaba dentro. La falla creada por el software de mi padre me daba acceso a niveles que Nicolás ni imaginaba que existieran. A cada nueva capa de código descifrado, la imagen de Catalina se volvía más clara. Su mente. Su vida. La tragedia que la envolvió. Y entonces lo encontré. El fragmento del algoritmo. Aquel que recibí por correo electrónico, titulado Backup Antiguo. No era solo un error. No era solo un fragmento aleatorio de código. Era un aviso. El aviso final de mi padre. Una falla de seguridad que él había creado para Castillo. Un regalo para salvar a la familia, había dicho en su nota desesperada, a la que ahora accedía, escondida en un archivo secundario. Pero también una trampa. El mensaje contenía coordenadas. Coordenadas para el cuerpo de Catalina, en un lugar escondido. Y para un archivo completo de la mafia rusa que Castillo había usado para secuestrarla, y para el cual él necesitaba acceso continuo. Mi padre. Castillo. Catalina. El reloj latía fuerte en mi muñeca, un tambor en la garganta. Mi cabeza giraba, las piezas encajando con una claridad terrible. Yo era la pieza que faltaba. Para el imperio de Castillo. Para la venganza de Nicolás. Para la ruina de todos nosotros. Mi familia. Mi padre. Involucrados. Profundamente. La deuda de la hipoteca, el gel antibacterial, todo tenía sentido ahora. Lo que parecía una falla de carácter de mi padre era, en realidad, un último acto desesperado de protección. Nicolás entró. Observó el teclado limpio. Después, la pared. Sus ojos recorrieron los símbolos que yo había descifrado, sus líneas tensas. ¿Descubriste algo? Su voz era cautelosa, cargada de expectativa. De un nuevo tipo de esperanza, yo percibía. Mi padre. Levanté la mirada. Encontré sus ojos. El azul gélido, ahora con una chispa.
Él trabajó para Castillo. Creó esa falla de seguridad. El mensaje que recibí, aquel que activó todo, era para mí. Un aviso. O una trampa. Una forma de Castillo usar el código para acceder a los archivos de la mafia rusa y mantener a mi padre como rehén. ¿Y para qué Castillo me atrajera? La expresión de Nicolás se endureció. La faceta del capo regresó. El hielo. Sin fallas. Pero ahora, yo veía la humanidad detrás del hielo, el dolor que lo había moldeado. Él vendió su alma. La acusación. Cortante. Pero sin la furia ciega de antes. Era una constatación. Él quería protegernos. Mi voz explotó, llena de rabia y desesperación, haciendo eco en la sala. Él usaba el gel antibacterial para disimular el olor a miedo, a vergüenza. Él intentaba salvar a la familia. A nosotros. Él no vendió. Él se sacrificó. Nicolás se acercó. Invadió mi espacio, su cuerpo alto proyectándose sobre mí. Su calor. Asfixiante. Amenazador. Él hizo un trato con el diablo. La voz era baja. Peligrosa. Cada palabra era una cuchilla afilada. Y tú, Aurora, tú eres el pago. Castillo lo sabe. El aire se enrareció. Yo era la pieza. La clave. Y el objetivo. Los riesgos aumentaron. La confianza, frágil, casi se deshizo ante la dura realidad. Pero el dolor que vi antes, permaneció en sus ojos, detrás de la máscara de hielo. Por Catalina. Por mí. Tenía que saber. Tenía que luchar. Por todos nosotros. El teléfono de Nicolás sonó. La vibración resonó en la sala silenciosa como un trueno distante, rompiendo la tensión. Él atendió. Su expresión, que ya era dura, se volvió de piedra, impenetrable. Me extendió el aparato, sin una palabra. La pantalla. Un video. Mis padres. Atados. Con los ojos vendados. El miedo en los ojos de mi madre era un grito silencioso. Un cuchillo en la garganta de mi padre, su cuello pálido y vulnerable. El temblor comenzó en mi cuerpo. Incontrolable. Mi madre, su voz embargada, apenas audible, susurró un mensaje terrible. Aurora. 3 días. O él muere. Castillo. Su risa resonó en el video. Helada. Triunfante. El rostro deformado de placer, un demonio. En carne y hueso. Nicolás tomó el teléfono de vuelta. Lo guardó en el bolsillo, los dedos tensos. 3 días. Su voz era controlada. Pero yo veía el músculo en su mandíbula palpitar, una señal de su propia furia. Él se estaba preparando. Sus hombres, sombras silenciosas, ya se movían por la mansión, recibiendo órdenes rápidas y concisas. Armas. Mapas. Planos. La guerra se acercaba. Yo vi una opción. Una ventana abierta en el cuarto de visitas. Dinero en la mochila que había preparado, por si acaso. Podía. Huir. Salvarme a mí misma. Dejar todo atrás, mis padres, Catalina, Nicolás. El egoísmo era una tentación poderosa, un canto de sirena. Miré a Nicolás. Sus ojos. Una llama. Fría. Pero una llama. Quemaba con rabia y determinación. Con la sombra de Catalina flotando entre nosotros. El dolor. El mismo que yo sentía. Por mis padres. Por Catalina. Por su familia. La mochila se resbaló de mis dedos. Cayó al suelo, un sonido seco, final. Sin vuelta atrás. Tomé el teclado de Catalina. El toque de las teclas, ahora limpias y responsivas, bajo mis dedos. Una promesa. Una conexión. Un deber. Necesito ir. La voz salió. Firme. Sin vacilación. Yo soy el cebo. Soy la única que entiende el mensaje. La falla. La trampa. Soy yo a quien él quiere. Él me tiró contra la pared. Manos en mis costados. Firmes. Casi dolorosas. Sus ojos grises estaban fijos en los míos. Una furia contenida. Una batalla interna, evidente en su rostro. Di que pares. La voz grave.
Una orden. Una súplica. Casi un susurro desesperado, que rompía el muro del capo. Silencio. Yo no podía. No podía. No lo haría. No después de todo, no después de ver la verdad. Aurora. Di. No. La palabra salió con la fuerza de una roca, inquebrantable. Sus labios tomaron los míos. El mundo se detuvo. No era un beso gentil. Era posesivo. Desesperado. Una promesa salvaje. Una declaración sin palabras, que lo decía todo. El sabor de poder y dolor. Sus manos apretaban mi cintura, tirándome más cerca, como si pudiera fusionarme con él, protegerme dentro de sí. Yo respondí con la misma furia, el mismo desespero. Su cuerpo, duro contra el mío. El calor. Cuando nos separamos, jadeantes, el aire enrarecido, yo no sabía mi nombre. Solo el suyo. El aire parecía más denso. Y la certeza. Tenía que ir. Tenía que acabar con esto. Por Catalina. Por mis padres. Por mí. El olor a pólvora y metal ya parecía impregnar el aire, incluso antes de que la batalla comenzara. El beso. Aún lo sentía. Una marca. Una posesión. Un juramento silencioso. Él me miró. Sus ojos grises destellaron, fríos como invierno. Castillo te quiere. Viva. Para extraer la falla. Y el acceso a los archivos. La repetición era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Él también te quiere muerto. Mi voz apenas pasaba por la garganta seca, arañada por la emoción. Sí. La palabra salió sin emoción. Un hecho. Un destino. Entonces iré. Es un riesgo. Las palabras salieron controladas, cada una pesada. La tensión era palpable. La línea tenue entre la protección y el control se estiraba al límite. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo conozco el código. Yo sé lo que mi padre creó. Yo sé lo que Catalina descubrió. Yo soy la única que puede activarlo. Yo soy el cebo. Y la trampa. Mi voz firme, inquebrantable. Él se alejó. Caminó hasta la ventana. La ciudad allá abajo. Pequeña. Indiferente. Casi podía escuchar el engranaje girando en su mente. El cálculo final. La aceptación. Castillo es cruel. Él usa el dolor. No hay límites. Él no perdonará a tus padres. Él no dudará en usarte. Él no dudará en destruirme. Ya lo vi. Hablé sobre el video. Él cuchilló en la garganta de mi padre. La sombra de su monstruo. Pero también la sombra de mi padre, buscando redención en su acto desesperado. Él se giró. Su rostro. Duro. Sin piedad. Allí estaba el monstruo. Sin velos. Sin disfraces. El hombre que transformaba rivales en alimento para cerdos. El capo. Yo lo veía. Toda su brutalidad. La fase sombría de la mafia rusa, explícita. Yo no soy diferente. La voz era baja, casi un gruñido. Una verdad desnuda. Un aviso final. Yo sé mi voz. Firme. No había temblor, solo convicción. Pero me protegiste. Protegiste a Catalina. No importa el costo. Él dudó. Un momento. Un temblor mínimo. Imperceptible para la mayoría. Pero yo veía. Vi la verdad detrás de su brutalidad. Vi el sacrificio que era capaz de hacer. La humanidad escondida bajo las capas de hielo, revelada en un instante. No necesitas esto. Un último ruego. Una última prueba de mi determinación. Lo necesito. Es la única manera de salvar a mis padres. De honrar a Catalina. De acabar con Castillo. Soy la única. Él se acercó. Mano en mi nuca. Dedos en la base de mi cabello. Un toque de posesión. Y de algo más. Respeto. Confianza. Un reconocimiento mutuo. Silencioso. No te atrevas a morir. Susurró. La orden. Y la promesa. Un juramento. Asentí. Yo no moriría. No lo permitiría. No después de todo. Mi decisión estaba tomada.
activa, crucial, sin consultarlo, pero en sociedad con él. Por primera vez en años, yo sabía quién era. Ya no era la diseñadora gráfica asustada. Yo era la mente, la fuerza, y sabía lo que tenía que hacer. Yo era la llave, y la trampa. La mansión era un laberinto de silencios costosos. Los días se arrastraban, indistinguibles en su rutina sofocante. Yo buscaba pistas. El conocimiento. Mi única arma. Mis noches largas me llevaban a los pasillos. El silencio, una amenaza. Una noche, un crujido de papeles, casi inaudible, me atrajo a la puerta entreabierta de la oficina de Nicolás. Debería haberme retirado. La curiosidad era más fuerte. Él estaba allí, no con informes, sino frente a una pizarra blanca, cubierta por números, símbolos, ecuaciones complejas. Manos precisas con un marcador. La concentración era casi infantil. El hombre peligroso que yo había conocido, absorto en una tarea puramente intelectual. Mi universo se tambaleó. Él era una mente. Él murmuró. Ronco. Catalina. Él levantó la cabeza. Ojos grises me encontraron, sin ira. Un escrutinio metódico. ¿Perdida? La voz grave. No puedo dormir. La verdad. Una llama encendida. Él volvió a la pizarra. Garabateo. Los ojos, por el reflejo, aún me evaluaban. No es un problema para que tú lo resuelvas. Yo descifro. Es lo que hago. Mi desafío. Él sonrió. Demasiado rápido. Eso. No. Pero no me expulsó. Permitió mi presencia. Me quedé. Observando. Estudiando. Había un patrón. Una complejidad que yo reconocía. Aquello no era solo brutalidad. Era genio. Un enemigo digno. Uno que jugaba el mismo juego. El miedo cedió un poco. La mente asumió el control. Los días estuvieron marcados por mi terquedad. La rutina espartana de su habitación me sofocaba. Yo necesitaba orden. Organicé. Hurgaba sin pudor. Una tarde lluviosa, moví un libro pesado. Un compartimento cedió. Un cajón cerrado con llave. No era suficiente. Dentro, una única foto. Arrugada. Una chica. Cabello oscuro. Ojos brillantes. Una sonrisa pura. Sostenía un teclado mecánico. Idéntico al mío. Un recuerdo. Catalina. La misma de la foto de perfil que vi en un archivo. La imagen me traspasaba. Era ella. La puerta se abrió. Silenciosa. Nicolás estaba allí. El olor a cedro y cuero. Sus ojos encontraron la foto en mis manos. Su expresión cambió. Una fisura. Mi hermana. Su voz. Ronca. Puro dolor. Castillo se la llevó. Tenía 8 años. Él tomó la foto. Dedos apretados. Nudillos blancos. Un temblor mínimo. No es tu preocupación. La orden de vuelta. Sí lo es. Si ella usaba un teclado así, era como yo. Ella entendía códigos. Él asintió. Ella descifraba. Nuestra conexión. Yo lo veía. El muro. Más alto. Más denso. Pero yo veía lo que había detrás. Limpiar su teclado se convirtió en una misión. Nicolás me permitió acceso a uno de sus ordenadores antiguos. Yo no organizaba. Yo lo estudiaba. Sistemas heredados, llenos de agujeros. Mi padre había desarrollado un software de criptografía. Un regalo, Aurora. Yo tenía la ventaja. Puse el software a funcionar. Una criptografía casi indetectable. Escondería sus comunicaciones. Crearía agujeros para Castillo. Éxito. Una adrenalina pura. Yo era la jugadora. Horas después, Nicolás regresó. El olor a cedro y cuero. Él me observó. La tensión flotaba. Él fue a la oficina. Encendió el ordenador principal. Esperé la explosión. No llegó. Él regresó. Se detuvo en la puerta de mi habitación.
Tus padres. Tengo noticias. La voz neutra. Un reconocimiento velado. Mi cuerpo se endureció. El miedo era un nudo. Están vivos. Castillo los tiene. Lo sé. Él quiere el mensaje. Ese que activaste. Yo no activé nada. Yo lo corregí. Yo lo mejoré. Él me miró. Un leve arqueo de ceja. Respeto. Eres útil. Más de lo que pensaba. Un hecho. Tienes acceso a más áreas del apartamento. Pero no intentes salir. El límite. El espacio se expandía. Yo tenía más poder. Más cerca de respuestas. Pasó una semana más. Mi búsqueda de patrones me llevó a una grieta casi invisible en la pared. Una habitación escondida. Llena de ordenadores antiguos, polvorientos. En el centro, un teclado oxidado. Inconfundiblemente igual al mío. En la muñeca de Nicolás, yo había visto el tatuaje. Un símbolo que parecía un algoritmo geométrico. Aquí, en la pared, el mismo símbolo, pintado con tinta descolorida. Rodeado de números. La vida de Catalina. Su mente. Nicolás me encontró allí. Él lo sabía. Era de ella. Su voz era baja. Catalina lo descifraba todo. Él se acercó a la pared. Tocó los símbolos. Los dedos le temblaron mínimamente. Me obligó a mirar. Un susurro doloroso. Castillo. El dolor en la voz. Él era un monstruo, sí, pero un monstruo moldeado por la pérdida. Tomé el teclado de Catalina. Puedo arreglarlo. Una promesa silenciosa. Él me miró. El azul imposible de sus ojos. ¿Por qué? Porque yo entiendo. Él asintió. Un permiso tácito. Un gesto de confianza. La dinámica cambiaba. Yo estaba sanando el espacio. Y quizás, a mí misma. Limpié su teclado. Las mañanas siguientes, la sala secreta se convirtió en nuestro santuario. Yo, inclinada sobre el teclado de Catalina. Él, observando, señalando. Nuestras mentes trabajaban al unísono. Él me ponía a prueba. Castillo tiene un patrón para sus contadores. Una cifra que cambia cada luna nueva. No es la cifra lo que cambia. Es la posición del punto decimal. Una táctica antigua. Yo lo corregí. Él me miró. Un asentimiento casi imperceptible. Un reconocimiento. Nuestra sociedad crecía. Yo ya no era solo la útil. Yo era la socia. La mente que completaba la suya. La que veía lo invisible. 3 días después, el teclado de Catalina estaba limpio. Yo lo usaba para descifrar los símbolos en la pared. Paralelamente, en el sistema de Nicolás, yo hurgaba en los archivos encriptados. Yo ya estaba dentro, la falla de mi padre me daba acceso. Y entonces lo encontré. El fragmento del algoritmo. Ese que recibí por correo electrónico. No era solo un error. Era un aviso. El aviso final de mi padre. Una falla de seguridad que él había creado para Castillo. El mensaje contenía coordenadas. Para el cuerpo de Catalina. Y para un archivo completo de la mafia rusa que Castillo había usado para secuestrarla. Mi padre. Castillo. Catalina. Las piezas encajaban. Yo era la pieza que faltaba. Para el imperio de Castillo. Para la venganza de Nicolás. Para la ruina de todos nosotros. Nicolás entró. Observó el teclado limpio. ¿Descubriste algo? Mi padre. Él trabajó para Castillo. Creó esa falla de seguridad. El mensaje era para mí. Una forma de Castillo de atraerme. La expresión de Nicolás se endureció. Él vendió su alma. Él quería protegernos. Él se sacrificó. Mi voz explotó. Nicolás se acercó. Él hizo un trato con el diablo. ¿Y tú? Aurora. Tú eres el pago. El aire se volvió denso. Yo era la pieza. La llave. Y el objetivo. Los riesgos aumentaron. El teléfono de Nicolás sonó. Él contestó. Su expresión, de piedra. Me tendió el aparato. La pantalla. Un video. Mis padres.
Atados. Con los ojos vendados. Un cuchillo en la garganta de mi padre. Mi madre susurró, Aurora. 3 días. O él muere. Castillo. Su risa resonó. Nicolás guardó el teléfono. 3 días. Él se estaba preparando. Sus hombres ya se movían. Yo vi una opción. Una ventana abierta. Dinero en la mochila. Huir. Miré a Nicolás. Sus ojos. Una llama. El mismo dolor que yo sentía. La moquella resbaló. Tomé el teclado de Catalina. Tengo que irme. Soy el cebo. Soy la única que entiende el mensaje. Me pegó contra la pared. Sus manos en mis costados. Di que pare. Un ruego. Silencio. No podía. Aurora. Dilo. No. Sus labios tomaron los míos. El mundo se detuvo. Posesivo. Desesperado. Una promesa salvaje. El sabor del poder y el dolor. Sus manos apretaban mi cintura. Cuando nos separamos, jadeantes, no sabía mi nombre. Solo el suyo. Tenía que irme. El beso. Aún lo sentía. Una marca. Me miró. Ojos grises. Castillo te quiere. Viva. Para extraer el fallo. Él también te quiere muerta. Sí. Entonces iré. Es un riesgo. La tensión palpable. Sé lo que hago. Conozco el código. Soy la única que puede activarlo. Soy el cebo. Y la trampa. Se apartó. Caminó hasta la ventana. Casi podía oír los engranajes girando en su mente. Castillo es cruel. Él usa el dolor. No hay límites. No perdonará a tus padres. Ya lo he visto. Hablé sobre el video. Se giró. Su rostro. Duro. Sin piedad. Allí estaba el monstruo. El capo. Yo lo veía. Toda su brutalidad. No soy diferente. Una verdad desnuda. Una advertencia final. Lo sé. Mi voz. Firme. Pero me protegiste. Protegiste a Catalina. Dudó. Un momento. Un mínimo temblor. No te atrevas a morir. Susurró. La orden. Y la promesa. Asentí. No moriría. No lo permitiría. Mi decisión estaba tomada. Activa. Crucial. Sabía quién era. Era la llave. Y la trampa. El aire pesado de la mansión vibraba con una tensión eléctrica. 3 días. O él muere. La cuenta regresiva de Castillo era un cuchillo colgando sobre nosotros. Pero yo ya no era la misma. Mi corazón latía con un propósito, un ritmo constante, sin el pánico de antes. Nicolás me miraba. Los ojos grises eran acero. Eran mis ojos también. La caza había comenzado. El mensaje en su teléfono tenía 3 palabras. Encontramos el almacén. Río se congeló. Se giró hacia mí. En sus ojos, por primera vez, vi miedo real. No por él. Por mí. La adrenalina heló mi sangre. El miedo no era para esconderse. Era para impulsarme. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté, voz firme. Horas. Quizás menos. Castillo movió a los padres para allá. Asentí. Manos firmes. Corazón disparado. Entonces acabemos con esto. Tenía el teclado de Catalina en mis manos. Mis manos, hábiles, pasaban por los cables, conectando un módulo cifrado que mi padre había escondido. Una medida final de seguridad. Un as bajo la manga. Nicolás reunió a sus hombres. 20. Cada uno, un depredador. Me observaban. La compañera del capo. La mujer que había hecho dudar a Nicolás Herrera. El aire estaba cargado de expectativas. Y de preguntas silenciosas. Ella irá. Nicolás dijo, voz grave, cortando la tensión. Sola. Es el cebo. Y la trampa. Los hombres lo miraron. Luego a mí. Algunos con respeto. Otros con una duda velada. Marco, el guardia más antiguo, apretó la mandíbula. Capo.
Es muy arriesgado. Sé lo que hago. Mi voz. Firme. Sin dudar. Nicolás solo me miró. Un asentimiento. Sin palabras. Su confianza lo era todo. El plan era peligroso. Castillo quería el código que yo había activado. Él quería verme sola, vulnerable. Yo le daría eso. Yo le daría una parte del código que él esperaba, pero no la parte que él quería. Yo le daría la secuencia que activaría un pulso electromagnético. Un fallo que desactivaría todo, sus comunicaciones, las luces, sus dispositivos. Cegaría a sus hombres. Transformaría el almacén en una caja oscura y silenciosa. El escenario perfecto para la llegada de Nicolás. La trampa que mi padre había construido. Ahora, yo la activaría. Nicolás me arrastró a un rincón. Manos en mi rostro. Pulgares trazando mis pómulos. La intensidad en sus ojos. Cualquier error, Aurora. La voz ronca. No habrá errores. Mi promesa. Se inclinó. Besó mi frente. Un toque breve, reverente. Un adiós. O una promesa. El cedro y el cuero. Su olor. Grabado en mi memoria. El rastreador en tu muñeca. Su voz. Dura. No te atrevas a desactivarlo. O morirás. Asentí. No moriría. Estaba lista. La llave. La trampa. La venganza. Por Catalina. Por mis padres. Por mí. El coche se detuvo a unas cuadras del almacén. Un galpón imponente, hecho de metal oxidado y concreto agrietado, exhalando un olor a óxido y sal. El aire estaba frío. El cielo, gris, amenazaba lluvia. Bajé. Sola. Mi corazón latía fuerte, un tambor de guerra en mi pecho. Podía oír mis propios pasos. A cada metro, el miedo de Castillo se mezclaba con la adrenalina. Él estaba allí. Sus hombres, invisibles, en puntos de vigía que yo imaginaba, que mi padre probablemente había mapeado. Pero yo tenía el teclado de Catalina, pesado en mis manos. Un arma. La puerta del almacén estaba vieja, oxidada, semiabierta. Una invitación. Un cebo. Tragué saliva. Miré el reloj en mi muñeca. Nicolás tenía 1 minuto para estar en posición. No más. Crucé el umbral. El olor a moho y metal viejo invadió mis pulmones. El interior del almacén era vasto, oscuro, silencioso. Sombras danzaban en los rincones. Mis padres estaban allí, atados a pilares de acero, en el centro del salón. Las cuerdas apretadas. Ojos vendados. El corazón se disparó, pero mi expresión permaneció neutra. No podía mostrar debilidad. No podía fallar. Castillo surgió de las sombras. Su silueta. Alta. Siniestra. La sonrisa en su rostro era una herida abierta. El mensaje. Su voz. Helada. Triunfante. Finalmente. La pequeña bibliotecaria vino a entregar la verdad. Se acercó a mis padres. Tocó la barbilla de mi padre con el cuchillo. Un movimiento lento. Torturante. Mi cuerpo se endureció. Están bien. Por ahora. Él rió. Un sonido hueco. Pero el mensaje era solo para atraerte, chica. ¿Dónde está Nicolás? Él no viene. Mentira. La más crucial de mi vida. El mensaje. Es para ti. Un regalo. Extendí el teclado de Catalina. Las teclas brillaban con la poca luz que entraba por las rendijas. Él miró el teclado. Luego a mí. Desconfianza en sus ojos. Pero también la codicia. El deseo de poder. ¿Un regalo? Él lo tomó. Sus dedos tantearon las teclas, curiosos. ¿Qué es? ¿Un troyano? El acceso. Mentí. El acceso a los archivos de la mafia rusa. Aquel que perdiste cuando Nicolás lo derribó. El fallo de seguridad que mi padre creó. Él sonrió. Una sonrisa cruel. ¿Y esperas que te crea? Él está muriendo por la deuda. Mi voz. Controlada. Mi padre. Y tú tienes a mis padres. ¿Cuál es el motivo de la mentira? Castillo dudó.
Su mirada cayó sobre el teclado. La codicia venció. No podía perder esa oportunidad. Era su oportunidad de recuperar el poder que él había perdido. La última. Recita el código. Dijo, en tono de mando. Empecé a recitar. La voz. Firme. Las palabras, una secuencia que Castillo esperaba. Pero había una alteración. Un pequeño cambio. Un fragmento de código que mi padre había escondido. Una línea que yo había memorizado en las madrugadas, mientras limpiaba el teclado de Catalina. La secuencia que activaría un pulso electromagnético. El teclado de Catalina era el arma. Castillo, confiado, digitó el código en su dispositivo portátil. Sus dedos volaban sobre las teclas. El sonido del clic. El silencio. Entonces. Nada. Frunció el ceño. ¿Qué? Sorpresa. Susurré. La adrenalina pulsaba. El código. Es para ti. Castillo me miró. Pura rabia. ¿Qué hiciste? Lo desactiva todo. Mi voz. Triunfante. Tus comunicaciones. Tus hombres. Las luces. El almacén se sumergió en la oscuridad. Un pulso electromagnético. Las lámparas parpadearon y se apagaron. Sonidos de alarmas distantes. Amortiguados, se callaron. El dispositivo de Castillo emitió un gemido electrónico y murió. Sus hombres, perdidos en la oscuridad repentina, comenzaron a gritar órdenes confusas. El caos. Exactamente como planeado. El sonido de pasos. Pesados. Coordinados. Nicolás. En el caos, Nicolás y sus hombres invadieron. Siluetas en movimiento, aprovechando la ceguera de Castillo. Tiros. Gritos. Corrí hacia mis padres. Las cuerdas eran gruesas, pero mis dedos, ágiles, desatadez hicieron los nudos que había aprendido a deshacer en casa, de niña, jugando. Abran los ojos, susurré a mi madre. Estamos bien. Estoy aquí. Castillo, ciego, se tambaleaba, buscando un arma. Pero Nicolás lo acorraló. En el centro del almacén oscuro, un débil rayo de luz de la calle apenas los iluminaba. Los ojos grises de Nicolás, fríos, puros. Nunca la mereciste, la voz de Nicolás. Un trueno. Refiriéndose a Catalina. Castillo intentó un movimiento desesperado, un cuchillo que yo no había visto. Pero Nicolás fue más rápido. Un disparo. El sonido seco resonó en el almacén. Castillo cayó. Silencio. Su cuerpo, una sombra sin vida en el suelo polvoriento. La guerra había terminado. Mi padre me abrazó. Mi madre, lágrimas silenciosas en el rostro. Yo estaba viva. Ellos estaban vivos. Lo había logrado. Nicolás se acercó. Mi cuerpo aún temblaba. Me atrajo hacia él. Sus manos en mi espalda, apretándome. El cedro y el cuero. Su olor. Mis padres, a un lado, nos observaban en silencio. Pensé que te iba a perder. Su voz era ronca. Quebrada. Sus manos temblaban, mínimamente, pero temblaban. No me perdiste. Pudo haber pasado. Si no hubieras, pero lo hice, toqué su rostro. La barba sin afeitar, el hueso de la mandíbula, la cicatriz casi invisible cerca de la ceja. Lo sentía. Elegí quedarme. Elegí luchar. Te elegí a ti. Él apoyó su frente en la mía. Su calor. El alivio. ¿Por qué? Porque vales la pena. Y yo también, la verdad. Simple. Pura. Innegable. Me apartó un poco. Me miró a los ojos. Me hiciste querer vivir de nuevo. No solo sobrevivir. Vivir. Trajiste luz a mi infierno. Tocó el tatuaje en su muñeca. El símbolo de Catalina. El dolor seguía allí, pero ahora, había algo más. Esperanza. Un futuro. Yo te elijo, mi voz, firme. No había temblor. No porque necesite protección. No porque seas el capo. Porque tú me ves. A mí de verdad. La mente, no la herramienta. Y yo te veo a ti. El hombre,
no el monstruo. El hermano. El guardián. Mis padres se acercaron, abrazándonos. El alivio en sus rostros. Ellos entendían. Agradecían. Mi madre apretó mi mano, sus ojos llenos de una gratitud silenciosa. Había salvado a todos. El peligro había pasado. Pero el mundo de Nicolás no y el mío tampoco. Ahora éramos parte de algo más grande. Más complejo. El almacén aún olía a metal y pólvora. Pero el aire entre nosotros estaba más ligero. Había una promesa. De algo nuevo. Nicolás apretó mi mano. Sus dedos entrelazados en los míos. Una posesión silenciosa. Un compromiso. ¿Qué viene ahora?, preguntó mi padre, la voz temblorosa. Nicolás me miró. Una sonrisa rara, que no llegó a sus ojos. Pero alcanzó su rostro. Un nuevo comienzo, dijo. Su mirada, fija en la mía. Asentí. Era eso. Un comienzo. No solo para nosotros. Para una nueva era. Un nuevo imperio. Con una nueva reina. No sabía lo que el futuro nos deparaba. Pero sabía que no estaría sola. Tenía mi mente. Mi voz. Y la suya. El aire pesado de la mansión vibraba. 3 días. O él muere. La cuenta regresiva de Castillo era un cuchillo colgando. Pero yo ya no era la misma. Nicolás me miraba. Sus ojos grises eran acero. Eran mis ojos también. La casa había comenzado. El mensaje en su teléfono tenía 3 palabras. Encontramos el almacén. Río se congeló. Se giró hacia mí. En sus ojos, por primera vez, vi miedo real. No por él. Por mí. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, voz firme. Horas. Quizás menos. Castillo movió a los padres para allá. Asentí. Manos firmes. Corazón desbocado. Entonces terminemos con esto. Tenía el teclado de Catalina. Conectaba un módulo cifrado que mi padre había escondido. Una baza. Nicolás reunió a sus hombres. 20. Cada uno, un depredador. Ella irá, dijo Nicolás. Sola. Es el cebo. Y la trampa. Los hombres me miraron. Marcos dudó. Sé lo que estoy haciendo, mi voz. Firme. Nicolás solo me miró. Un asentimiento. Su confianza lo era todo. El plan era peligroso. Castillo quería el código que yo había activado. Yo le daría una secuencia que activaría un pulso electromagnético. Un fallo que desactivaría todo. Cegaría a sus hombres. El escenario perfecto para Nicolás. La trampa de mi padre. Ahora, yo la activaría. Nicolás me llevó a un rincón. Sus manos en mi rostro. Cualquier error, Aurora. La voz ronca. No habrá errores, mi promesa. Se inclinó. Besó mi frente. Un toque breve. Un adiós. O una promesa. El cedro y el cuero. Grabado. El rastreador en tu muñeca, su voz. Dura. No te atrevas a desactivarlo. O morirás. Asentí. No moriría. Estaba lista. La llave. La trampa. La venganza. El coche se detuvo. El almacén. Imponente. Metal oxidado. Olor a óxido y sal. Bajé. Sola. Mi corazón latía fuerte. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Castillo estaba allí. Sus hombres, invisibles. Pero yo tenía el teclado de Catalina. La puerta estaba vieja, semiabierta. Una invitación. Tragué saliva. Miré el reloj. Nicolás tenía 1 minuto. Crucé el umbral. El olor a moho y metal viejo invadió mis pulmones. El almacén era vasto, oscuro. Mis padres estaban allí, atados a pilares, con los ojos vendados. Mi corazón se disparó. Castillo surgió de las sombras. Su sonrisa era una herida abierta. El mensaje, su voz. Helada. Finalmente. Se acercó a mis padres. Tocó la barbilla de mi padre con el cuchillo.
Están bien. Por ahora, rió. ¿Dónde está Nicolás? Él no viene. Mentira. El mensaje. Es para ti. Un regalo. Le tendí el teclado de Catalina. Él lo tomó. Desconfianza. Pero también codicia. ¿Un regalo? ¿Qué es? El acceso. El acceso a los archivos de la mafia rusa. El fallo que mi padre creó. Él sonrió. ¿Y esperas que te crea? Él está muriendo por la deuda. Y tú tienes a mis padres. ¿Cuál es el motivo de la mentira? Castillo dudó. La codicia venció. Recita el código. Reciter. Voz firme. Una secuencia que Castillo esperaba. Pero con una alteración. Una línea que yo había memorizado. La secuencia que activaría un pulso electromagnético. El teclado de Catalina era el arma. Castillo, confiado, digitó el código en su dispositivo. El sonido del clic. Silencio. Entonces. Nada. Frunció el ceño. ¿Qué? Sorpresa, susurré. El código. Es para ti. Castillo me miró. Pura rabia. ¿Qué hiciste? Lo desactiva todo, mi voz. Triunfante. Tus comunicaciones. Tus hombres. Las luces. El almacén se sumergió en la oscuridad. Un pulso electromagnético. Las lámparas parpadearon. Las alarmas se silenciaron. El dispositivo de Castillo murió. Sus hombres gritaron. Caos. Exactamente como planeado. El sonido de pasos. Pesados. Coordinados. Nicolás. En el caos, Nicolás y sus hombres invadieron. Siluetas en movimiento. Disparos. Gritos. Corrí hacia mis padres. Desaté los nudos. Abran los ojos, susurré. Estamos bien. Estoy aquí. Castillo, ciego, se tambaleaba. Nicolás lo acorraló. Un rayo de luz de la calle los iluminaba a ambos. Los ojos grises de Nicolás, fríos. Nunca la mereciste, la voz de Nicolás. Trueno. Castillo intentó un movimiento desesperado. Nicolás fue más rápido. Un disparo. Castillo cayó. Silencio. El cuerpo, una sombra sin vida. La guerra había terminado. Mi padre me abrazó. Mi madre, lágrimas silenciosas. Yo estaba viva. Ellos estaban vivos. Lo había logrado. Nicolás se acercó. Mi cuerpo temblaba. Me atrajo hacia él. Sus manos apretándome. El cedro y el cuero. Pensé que te iba a perder, la voz ronca. Quebrada. Sus manos temblaban mínimamente. No me perdiste. Pudo haber pasado. Si no hubieras, pero lo hice, toqué su rostro. Elegí quedarme. Elegí luchar. Te elegí a ti. Él apoyó su frente en la mía. Su calor. ¿Por qué? Porque vales la pena. Y yo también. Me apartó un poco. Me miró a los ojos. Me hiciste querer vivir de nuevo. No solo sobrevivir. Vivir. Trajiste luz a mi infierno. Tocó el tatuaje en su muñeca. El símbolo de Catalina. El dolor seguía allí. Pero también esperanza. Yo te elijo, mi voz, firme. No porque necesite protección. Porque tú me ves. A mí de verdad. Y yo te veo a ti. El hombre, no el monstruo. El hermano. El guardián. El peligro había pasado. Pero el mundo de Nicolás no y el mío tampoco no. Éramos parte de algo más grande. Nicolás apretó mi mano. Sus dedos entrelazados con los míos. Una posesión silenciosa. ¿Qué sigue ahora? Preguntó mi padre. Nicolás me miró. Una sonrisa rara. Un nuevo comienzo. Dijo. Su mirada, fija en la mía. Asentí. Era eso. Un comienzo. Para nosotros. Para una nueva era. Un nuevo imperio. Con una nueva reina. No sabía lo que el futuro nos deparaba. Pero sabía que no estaría sola. 3 semanas después,
Supe que Castillo estaba muerto. No por las manos de Nicolás. La mafia rusa tenía sus propias reglas. Los traidores no duraban mucho. El almacén fue destruido. Los códigos de Castillo, quemados. Sus planes, deshechos. El imperio de Nicolás permanecía. Más fuerte. Más temido. Y yo estaba a su lado. No como una posesión, sino como una pieza esencial. Su mente. Su compañera. Mis padres. Ellos se mudaron. No para la mansión de Nicolás, sino para una casa modesta en Coyoacán, lejos de la vida que Nicolás representaba, pero segura bajo su protección. La hipoteca fue pagada. Mi padre volvió a trabajar con números, pero ahora para una empresa de tecnología, lejos de las sombras de la mafia rusa. Mi madre volvió a pintar pequeños cuadros de paisajes urbanos. Ese brillo en sus ojos había regresado. Estaban seguros. Estaban libres. Nicolás había mantenido su promesa. Y yo, la mía. La mafia rusa. Sus operaciones eran más limpias, más eficientes. El comercio ilícito de criptomonedas a nivel nacional todavía existía, pero ahora era gestionado con una precisión matemática que impedía fallos, que eliminaba los cabos sueltos. Nicolás era el capo. Indiscutible. Su palabra, ley. Y a su lado, ya no había la imagen de Castillo, el demonio que lo había atormentado. Solo había la sombra de Catalina, que ahora era un faro, un recordatorio. Y yo sabía que su mundo era brutal, que sus manos, que me tocaron con tanta ternura, eran capaces de gran violencia. Lo había visto. Lo había aceptado. Porque yo también era diferente ahora. La ciudad, allá afuera, todavía escondía sus secretos. Pero yo sabía cómo descifrarlos. Y tenía un compañero que me veía. Desperté con dedos trazando mi columna. La luz de la mañana inundaba la habitación, filtrada por las cortinas pesadas, creando patrones dorados en el techo. Mi cuerpo todavía sentía los ecos de nuestro amor, de una pasión que quemaba con la misma intensidad que los códigos de Catalina. Buenos días, murmuré. Tarde, corrigió Río. Dormiste 12 horas. Me giré. Él ya estaba vestido. Camisa negra. Pantalones oscuros. El aroma a cedro y cuero. Listo para enfrentar su imperio. O para protegerme de él. ¿Vas a trabajar? No. Se inclinó. Besó mi frente. Un toque breve. Suave. Hoy es tu día. Fruncí el ceño. ¿Mi día? Él sonrió. Pequeño. Raro. Hermoso. Un atisbo del hombre detrás del monstruo, ahora más frecuente, más visible para mí. Vas a elegir los muebles para la habitación extra. Mi corazón dio un salto. Un latido fuerte. Una oleada de calor se extendió por mi cuerpo. ¿Habitación extra? La voz casi un susurro. Sus ojos encontraron los míos. En ellos, vi futuro. Promesa. Hogar. Los vi. Los ojos color hielo, ahora con un brillo que yo reconocía como esperanza. ¿Para cuando lo necesitemos? No dijo más nada. No necesitaba. Lo jalé de vuelta a la cama. Su cuerpo. Fuerte. Cálido. La promesa. De una vida. De un futuro. Juntos. Mis dedos estaban cálidos, entrelazados con los suyos, y por primera vez en años, no tenía frío.